Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues fenomenal. ¿Y tú cómo estás? Fenomenal. ¿Lista para grabar un nuevo programa? Sí, muy interesada. Ojalá siguiéramos con el mismo tema. Sí, bueno, hoy podríamos continuar hablando de barcos fantasma, historia de fantasmas. Sí, me gustó mucho el otro día. Sí, la verdad es que interesa mucho este tema y es bastante curioso. Es raro y simpático, sí. Bueno, sobre todo el misterio que trae el mar, la mar, depende de... Sí, ya lo creo, es un mundo desconocido y peligroso. Sí. Y sobre todo esto, ¿no? Que siempre ha estado rodeado de misterio. Claro. Y además que muy ligado a la vida del hombre, porque desde los hombres primitivos siempre ha habido algo relacionado con el mar. Sí, las sirenas, el kraken. Exacto. Que bueno, el kraken también decían que era un monstruo que guardaba la Atlántida. Muy interesante. Bueno, pero siguiendo con la línea de los barcos fantasmas, hay un par de cosas más que merece la pena comentar porque son bastante sorprendentes. Sí. Está, por ejemplo, el caso del Mary Celeste. Sí. El Mary Celeste era un bergantín mercante estadounidense que fue encontrado sin tripulación y navegando a la deriva en el Océano Atlántico. Sí. Fue encontrado frente a las Islas Azores el 5 de diciembre de 1872. O sea, quien lo encontró fue un barco canadiense que se llamaba el de Gracia. Lo encontró pues en muy malas condiciones, ¿no? Pero aún estaba en buen estado para navegar. De hecho, las velas estaban parcialmente desplegadas y faltaba el bote salvavidas. O sea, la cosa es que la última entrada en el cuaderno de bitácora, el cuaderno de bitácora es lo que comentábamos, que es como una agenda donde se va recopilando todo lo que el barco va haciendo. El diario de a bordo, exactamente. Entonces el capitán normalmente... Exactamente, sí. Datos muy técnicos y geográficos. Sí. Hoy en día tenemos las cajas negras, ¿no? Y todo lo que permite grabarlo digitalmente de forma más rápida, pero siempre se ha hecho a mano, vamos, en el cuaderno con el capitán directamente lo escribía, ¿no? Entonces decía que la última entrada en el cuaderno de bitácora estaba fechada 10 días antes. O sea, la embarcación había salido de Nueva York con destino a Génova el 7 de noviembre de 1872, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que 10 días después está el barco que o sea, totalmente abandonado. ¡Qué horror! Faltaba ¿Qué pasaría? Sí. Entonces la cosa es que su carga de alcohol estaba intacta. O sea, que no era robo ni piratería ni nada. Los objetos personales del capitán, se llamaba Benjamin Briggs, y había 7 tripulantes, y los 7 tripulantes todavía estaban a bordo. Todo... O sea, era como si de repente se hubieran ido. Sí. O sea, estaba todo en su sitio, pero ellos se habían ido. Y no puede ser que a lo mejor alguna tormenta o algo los haya hecho, por lo que sea, se han caído al mar. Bueno, o sea, a lo mejor eso una. Claro. Pero 8 ya complicado. No hay explicación para todo esto que ha pasado. Claro. O sea, es esto, lo único que faltaba era un bote salvavidas. Y nunca se conocieron los detalles de lo que ocurrió en la desaparición de los tripulantes. Pero fíjate, faltaba un bote salvavidas, lo cual es sospechoso. Sí. No, la verdad es que son cosas bastante curiosas, muy llamativas, cosas que, bueno, no tiene explicación alguna, ¿no? Desde luego. Pero esto, claro, estamos hablando del siglo XVII, del siglo XVIII, cosas que parece como que son, bueno, hace literalmente 2-3 siglos, o sea, cosas muy, muy antiguas, pero es que esto también ha ocurrido recientemente. ¿Cómo? Sí. Sí, o sea, había muchos casos de barcos navegando sin tripulación en casi todos los mares, ¿no? Pero hubo uno que causó pues un gran expectación, que fue cuando hubo un barco que se encontró cruzando el Atlántico en el 2014, que se llamaba el Lyubov Orlova. Sí, o sea, Lyubov Orlova era
una actriz de la Unión Soviética que fue muy famosa y que cuando murió al año siguiente, pues la Unión Soviética dijo: vamos a hacer un crucero en nombre suyo, con su nombre así muy especial, que era para hacer cruceros al Ártico. Y la cosa de este barco es que se encontró sin tripulación, un barco totalmente fantasma, en el 2014. Y luego también en el 2016 la CNN, la cadena de televisión CNN, pues hablaba de la aparición de un barco fantasma que navegaba en el lago Superior entre Canadá y Estados Unidos. Anda, pero qué extraño. Que además es un lago, o sea, a ver, es uno de los lagos más grandes del mundo, pero claro, a ver, no es como un océano. Sí. Entonces, bueno, esto también, o sea, causa bastante expectación, ¿no? Porque es en plan, bueno, pero ¿cómo es posible que haya un barco fantasma navegando por un lago? Claro. que llama mucho la atención, ¿no? Y bueno, esto quizás lo interesante es todo lo relacionado con el mar, los barcos y tal. Yo, por ejemplo, he tenido oportunidad de hablar con gente que ha tenido mucha oportunidad de estudiar pecios, sobre todo barcos hundidos. Sí. Y hay muchas historias relacionadas con sobre todo mucho misterio relacionado con estos barcos hundidos. Había, por ejemplo, un investigador muy famoso que se dedicaba justamente a buscar tesoros de barcos galeones españoles y esto, y había junto con él otras personas con las que he conocido muy interesantes de la Universidad de Honolulu, que resulta que he tenido oportunidad de bucear con ellos, pero que ellos luego han descubierto en Japón estructuras bajo el agua. ¿Cómo Sí. es esto? Bueno, realmente es en una de las islas de Japón al sur había un señor que se dedicaba al buceo toda la vida, y resulta que él tenía un centro de buceo, pero que no venía mucha gente. Entonces él pues le gustaba mucho bucear y tal. Entonces una de estas veces que él salió a bucear encontró unas estructuras tremendas bajo el agua. Entonces llamó a estos investigadores de ¿Éramos una construcción o...? Bueno, eso es lo que él no sabía lo que había. Entonces llamó a estos de Honolulu, estas personas que conozco, y fueron ahí a investigar lo que había, y bueno, han encontrado lo que únicamente se puede denominar como una ciudad. Sí, una ciudad de la bajo que no el agua. había noticia hasta ahora. Nada, sí. Y lo curioso es que, claro, son estructuras verdaderamente sorprendentes, enormes, hechas en piedra, porque, claro, una cosa que hay que tener en cuenta es que en la naturaleza no existe la línea recta. O sea, siempre está la curva, eso sí, pero la línea recta no existe. Entonces, estos son estructuras hechas en piedra totalmente rectas, pero que hay un montón de ellas. Y bueno, pues lo que sorprende es esto: la profundidad a la que está quiere decir que, claro, para poder construirlo esto, si estuviera fuera del agua, son milenarias. Claro. Sí. Y luego pues también hay muchas historias relacionadas, claro, por ejemplo... Perdona, ¿lo que tú te encuentras en el mar te lo puedes quedar o tienes que darlo al gobierno? Bueno, es una muy buena pregunta. En principio, si están en aguas internacionales, te lo puedes quedar. De hecho, hay empresas, sobre todo americanas, grandes corporaciones americanas, que se dedican justamente a esto, a buscar tesoros en el mar, en aguas internacionales, y lo que se encuentran se lo quedan. Porque mira, es que yo conozco un caso de una persona que encontró muchas ánforas, bueno, heredó muchas ánforas. Sí. De los fenicios que atravesaban el Mediterráneo. Sí. Entonces tenía en el salón de su casa muchas ánforas muy antiguas. Sí. Y que eran muy valiosas. ¿Y qué pasó? Que entraron los ladrones a robar
y le robaron el televisor y tal y cual, y las ánforas las dejaron porque Caramba. como estaban así como lo consideraron deteriorado, sí. y lo que era verdaderamente valioso no lo robaron, ¿no? Ostras. Bueno, una cosa que podía hacer es guardar el dinero dentro de la ánfora. También, sí, buenísima idea. Sí. Bueno, y ahora que también me estoy acordando de por ejemplo, en la isla de Menorca, en Baleares, que hay un avión nazi que se estrelló, y yo tuve ocasión de bucear, que está a 50 metros de profundidad. 50 metros, ¿hay oscuridad total? ¿O se ve algo? No, se ve, pero bueno, lo que es interesante es que, claro, tú vas bajando y no ves nada a veces, o sea, dependiendo de cómo esté, si hay nubes o lo que sea, el sol no llega. Si no hay sol, claro. Sí. Entonces, lo que tú haces es que bajas, no ves el fondo, evidentemente, y vas con tu linterna buscando, y de repente vas viendo como una silueta que sale del fondo. Eso sí que es fantasmagórico, ¿eh? Es fantasmagórico total. Debe dar un miedo horroroso, vamos. Sí, hombre, por un lado tienes interés y curiosidad, y por otro lado sí, la verdad es que es bastante interesante. Y bueno, pues por ejemplo, en este avión pues faltaba un motor. O sea, que había bajado, alguien lo había encontrado, sí, y se había llevado parte del motor, sí. Bueno, y también me han dicho que hay varios coches hundidos. Sí, bueno, de hecho también, exacto, hay coches, hay submarinos de la Segunda Guerra Mundial, alemanes, y luego también pues hay muchos barcos. Entonces los barcos, claro, una cosa que permite el mar es preservarlos. Claro. Preservarlos por la presión. Claro. Y que luego se forma como una especie de protección para los animales. Entonces van ahí, entonces está lleno de peces. Pero bueno, si está cerca de la costa, tú debes entregar todo lo que encuentres al gobierno, ¿no? Bueno, en principio, a la ciudad, vaya. O sea, toda la costa, yo creo que me parece que son hasta 50 millas, pertenece al territorio, claro. Sí, entonces si están más de 50 millas, ya son aguas internacionales. Entonces si lo que te encuentras, entonces por ejemplo hay muchos barcos españoles, galeones del siglo XVI, XVII. Entonces, claro, se supone que pertenece al país de origen. Entonces, estas grandes empresas, por ejemplo, que han encontrado cosas, luego han tenido que devolverlo. Claro. Porque además es que luego, a lo mejor lo encuentras y dices, bueno, lo vendo, pero es que si lo vendes ya se sabe exactamente. Claro. Entonces, sí. Pero bueno, que luego también surgen gente que investiga cosas, y hay un fenómeno bastante interesante, por ejemplo, en el mar Báltico, que no saben qué es. Entonces, si tú ves las fotografías y los vídeos, parece como que hay algo que se haya estrellado. Entonces, bueno, no tiene explicación, porque los sistemas cuando quieren grabar no funciona. Pero claro, el mar Báltico también el problema que hay es que nunca está tranquilo, o sea, siempre está muy movido, hace frío, es difícil, y es bastante interesante. O sea, que hay muchas cosas y secretos todavía en el mar que esconden y que espera ser encontrado. Si te parece, vamos a dejarlo aquí. Muy bien. Y seguimos con más cosas interesantes en próximos programas. Hasta la próxima. Chao. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.